La mejor manera de conocer la situación actual de las industrias culturales de España a nivel internacional es a través de sus protagonistas, los empresarios. Se enfrentan en primera persona a los retos que las nuevas tecnologías provocan en las maneras de hacer negocio, tanto en la producción como en la distribución. El Instituto Español de Comercio Exterior ha querido recopilar las impresiones de algunos de los empresarios más representativos de la industria editorial, musical, audiovisual y de servicios educativos. Con ello se busca responder a temas tan importantes como el papel de la industria española de contenidos en el mercado global, las adaptaciones necesarias para que las transformaciones tecnológicas mejoren nuestra posición internacional o el papel del idioma español como valor diferencial de nuestros contenidos. Esperamos que todas las opiniones recogidas en este documento puedan ser utilizadas como referencia para el resto de las empresas e instituciones. Yo creo que es importante entender el rol de la empresa como creadora de cultura. En este sentido, pues en España, por ejemplo, todo el mundo sabe pues desde quién es Ronald McDonald o el software, el hardware. ¿Por qué? Porque la empresa, en este caso americana, ha triunfado a nivel mundial y ha exportado la cultura americana y, en este caso, la cultura inglesa a todo el mundo. Yo en ese sentido pues creo, por ejemplo, que igual ha hecho más Zara por la promoción del español, o Fernando Alonso incluso, que muchas otras cosas que a veces nos pueden parecer más relevantes. Hemos de entender eso, que nuestras empresas básicamente proyectan España en el exterior y en este caso pueden proyectar España pues, en Internet. El futuro del libro español estará marcado evidentemente por un gran mercado, que es el mercado de Hispanoamérica, que es donde es el mercado natural. Sin embargo, hay otros mercados en donde el libro español tendrá presencia, que es todos aquellos en que el español se aprende como segundo idioma. China, Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, donde por otra parte también es bien conocido la presencia de unas comunidades importantes hispanohablantes, puertorriqueñas, de origen puertorriqueño, mexicano o cubano. Pero también existe otra vertiente importante para el libro español, que es su traducción a otros idiomas. Hablar de la consolidación del español en el mundo yo creo que es un dato. Somos la cuarta lengua más hablada en el mundo, ¿no? Después del hindi, del chino, del inglés. Y eso hace que sea una virtual potencia en el sentido de que además es una lengua hablada por 21 países. Ese dato hace que el español es una lengua en expansión sin lugar a dudas. Los datos que tiene el Instituto Cervantes nos hacen estar muy optimistas respecto a que el español es la lengua con mayor expansión en los últimos años, ¿no? Frente pues a un decrecimiento, por ejemplo, del francés o del alemán, que en otro momento han tenido una mayor vigor que nosotros. Ahora mismo el español es, como estudio de segunda lengua, uno de los idiomas más demandados del mundo. Lo estudian 14 millones de estudiantes en todos los lugares y eso nos hace pensar que el español es una lengua con un futuro importante, no solo en el ámbito cultural, sino también pues, en el ámbito económico, en el ámbito social, etc. Los servicios educativos españoles pueden jugar un papel fundamental en la futura economía del conocimiento. En ese sentido, España ya es el primer destino cultural, el primer destino universitario para muchos de los estudiantes de formación superior en Europa. No solamente en Europa, sino en Estados Unidos. El próximo año 2010 se va a implementar el proceso conocido con el nombre de Bolonia. Esto va a significar en el mundo de la educación superior algo parecido a lo que en su momento significó el euro. El acuerdo de Bolonia va a ser el euro en el mundo de la educación. Con la ventaja de que se pueden hacer productos de mucha más envergadura, productos de mucho más ambiciosos, ya que el riesgo se acaba compartiendo con los diferentes partners de los diferentes países del mundo. Es decir, antes tú corrías el riesgo
única y exclusivamente tú, con tu país, a veces con tu propia televisión, y ahora no solo lo haces con tu televisión, sino que lo haces con otros partners en Europa, en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Eso ha hecho que el copyright se comparta, pero siempre desde el punto de vista industrial es mejor tener un copyright pequeño de una gran obra que no tener el 100% de un copyright de una obra que al final prácticamente no ve nadie. Para aprovechar las oportunidades de la globalización, las universidades españolas deben, en primer lugar, plantearse el idioma de impartición de sus programas, que debe ser en inglés. En segundo lugar, plantear una oferta de programas diferenciada que aproveche sus puntos fuertes, su especialización en investigación. Y en tercer lugar, luchar para atraer el mejor talento, tanto de estudiantes como por parte de profesores, a nuestros centros universitarios. Y, por supuesto, aprovechar la localización, puesto que España es el país preferido de los estudiantes europeos en sus intercambios Erasmus, y esto nos proporciona una ventaja competitiva importante, reforzada por el hecho de que el español es el segundo idioma de los negocios más importante del mundo. Estamos asistiendo a una situación realmente paradójica. Nunca en la historia del mundo se consumieron tantos contenidos audiovisuales, tantas películas, por tantos individuos. Sin embargo, el modelo de negocio está en crisis porque el hábito de consumo debido a las nuevas tecnologías está cambiando. ¿A dónde nos puede conducir esa situación? Yo estoy seguro que dentro de la condición humana está la atracción por disfrutar fantasías, contarnos historias, y eso seguirá por los teléfonos móviles, por los ordenadores, por la ventana que sea, pero el negocio en sí mismo necesita estabilizarse. La transmisión de conocimientos ocupa un lugar central en el proceso de globalización, un proceso de globalización que nos está conduciendo a la sociedad del conocimiento. Ocupar un lugar como proveedor educativo internacional en dicha sociedad del conocimiento resulta cada vez más importante para las distintas economías de los países desarrollados. En este contexto, nosotros entendemos que nuestros proveedores educativos tienen que estar a la vanguardia de dicho proceso y se tienen que apoyar en las potencialidades que ofrece el idioma español para conseguir una posición adecuada. Al crecimiento económico y al empleo de nuestro país, particularmente, y también de las distintas comunidades que configuran el territorio nacional. Yo lo que pretendo, en definitiva, con la investigación que estoy desarrollando, es mostrar algo que creo que es importante, que hay que señalar, y es que economía y cultura, o más particularmente economía y mercado, es, en la actualidad, en la era de la civilización y del ocio, es una cuestión ya indiscutible, esta relación entre cultura y mercado. La industria española de contenidos tiene una oportunidad histórica en el nuevo panorama mundial de la comunicación, que es el idioma. Evidentemente, tanto por la parte de nuestro país como lo que es toda América Latina y el creciente, incipiente mercado latino en Estados Unidos, realmente nos aporta la posibilidad de ocupar un papel fundamental en el futuro audiovisual en el mundo, ¿no? Sin duda, la venta de música en el formato de CD o en contenidos no es suficiente a día de hoy para mantener las estructuras de la industria musical. Hay que incorporar, sin lugar a dudas, otras actividades, la gestión de los conciertos, de los derechos de imagen, de los patrocinadores, a semejanza de lo que se ha realizado en los últimos años pues, con las sociedades deportivas. En ese sentido, una compañía ya a día de hoy no puede vender únicamente discos o contenidos musicales, tiene que ampliar a 360 grados su ámbito de actuación. Bueno, uno de los condicionantes fundamentales de Internet es la tecnología. La tecnología es universal, la cultura es particular, pero hay que entender que hay que estar en la vanguardia tecnológica y eso significa que hay que dar un salto internacional y que hay que estar pues, utilizando tecnologías pioneras y eso es caro y requiere prácticamente la globalización del contenido. Las nuevas tecnologías están influyendo de una manera decisiva en todos los ámbitos que componen el mundo audiovisual. Quiere decir, desde los consumidores, pasando por los contenidos, pasando por los sistemas de transmisión, pasando por los sistemas de acceso a estos sistemas de transmisión y cantidad de temas que se están produciendo
a una velocidad de vértigo. Creo que en los últimos 5 años se ha avanzado más que en toda la historia de la humanidad y esto está afectando lógicamente a todo el sector. Nos afecta mayormente en cuanto antes el consumidor venía a nosotros, a los que producimos contenidos, para ver nuestras producciones. Y ahora se han cambiado los papeles y somos nosotros los que tenemos que ir a buscar al consumidor, porque el consumidor tiene muchísimas ventanas a las que acudir. Últimamente todo el mundo habla de globalización. Hay globalización además en muchísimos aspectos y creo que en esa palabra se encierra todo. Ahí aparecen las TICs, es decir, las tecnologías de la información, de la comunicación, del conocimiento. Nuestra presencia en la red será fuerte si no solamente atendemos a lo primero, a la información y a la comunicación, sino si somos capaces, digamos, de alcanzar el cuarto nivel, el del conocimiento. Tenemos que empezar a crear conocimiento, de manera que el acceso a las páginas en español en Internet esté motivado fundamentalmente por los contenidos. O diría que estamos en una clara situación de ventaja para administrar esta nueva realidad que se deriva de las nuevas tecnologías. Bueno, en la editorial, en la edición científica, técnica y académica, pues las adaptaciones tienen que ser importantes. En el mundo de la universidad está inmerso totalmente en un tipo de recuperación de la información, en lo cual toda la nueva tecnología pues es realmente muy importante. Es decir, que lo que sería necesario es adaptar al mundo de la editorial académica para que pudiera producir sus contenidos pues en soportes digitales y audiovisuales. Sí, es muy importante transformar la filosofía de nuestras empresas. Y digo filosofía porque el mundo digital es el gran desconocido, es una adaptación, una revolución mental que antes hay que afrontar. Aunque de momento esta revolución digital no está acompañada con unos resultados tangibles, visto que el mercado digital le está costando a dar unos resultados objetivos, pero eso es antes una revolución mental y luego la adaptación hacia un mundo que es cada día más digital. Nuestro desarrollo internacional hay que verlo también como producto de la fusión entre Mediapro y Globomedia, ¿no? Que nos daba un nivel de complementariedad internacional muy importante, porque de un lado había productoras fuertes que teníamos pues, no solo en España, sino en Portugal, en algunos países europeos y en el Golfo Pérsico. Teníamos implantación en Estados Unidos los dos y había una implantación en Argentina también por parte de los dos y después una implantación más importante de Globomedia en otros países de América Latina. Y en este proceso hemos sido capaces de aunar todos los esfuerzos y tener una posición, sobre todo en el mercado americano y en el mercado estadounidense, muy importante. Es decir, hay una cultura, hay un ADN de país que aún nos falta y que creo que bueno, lo arrastramos por un retraso endémico que sería muy largo explicar, pero bueno. Creo que el reto está ahí. En esos próximos 10 años tenemos que conseguir que realmente la calidad gestora de España como país sea muchísimo más elevada de lo que es en estos momentos. Más importante que es la coproducción, la búsqueda de socios en la financiación de las películas que hago o mi entrada o nuestra entrada como empresa en coproducciones, sobre todo europeas o latinoamericanas. Especialmente en América Latina. Nuestro grupo, el Grupo Santillana, está presente en la práctica totalidad de los países del área, casi desde su fundación, desde hace más de 40 años.
Precisamente el poder contribuir, el poder determinar cuánto está contribuyendo la industria de la cultura al crecimiento económico, lo que en última instancia me permite es comparar qué está pasando, es decir, cuánto está aportando la industria cultural al ranking de la actividad económica nacional e internacional. Es decir, si comparamos los 10 primeros sectores, los 15 primeros sectores de la actividad económica nacional, podemos demostrar desde el mundo científico, el mundo académico, que ocupa una posición claramente privilegiada, ocupando una 6ª posición, como digo, en el ranking de las principales actividades o sectores culturales, sectores económicos en España. Pero esto en el ámbito nacional, pero es que en el ámbito internacional, muy recientemente ha salido un artículo hace menos de un mes para la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York, el motor del crecimiento en la ciudad de Nueva York y en general en Estados Unidos están siendo las industrias culturales. Bueno, más que futuro ya es un presente. El español es el segundo idioma más utilizado en la red después del inglés. Tenemos que pensar que, como decía, al romper cualquier tipo de barrera geográfica, cualquier persona en cualquier parte del mundo que se pueda expresar bien como lengua materna o como segunda lengua en español, puede utilizar Internet como una forma de acercarse a cualquier tipo de elemento cultural tan solo tecleando unas palabras en español. Esa potencia que nuestro idioma puede conseguir gracias a un medio como Internet es la que nos permite ser, como decía, la segunda lengua más utilizada ya en este medio. Bueno, la multiplicidad de ventanas con el desarrollo de las nuevas tecnologías en principio va a ser un nuevo impulso para nuestro negocio, entendiendo que vamos a tener más posibilidades de venta, vamos a tener un desarrollo de la venta de contenidos mucho más alargado en el tiempo y en principio solo suena positivo. La industria audiovisual española yo creo que tiene una gran virtud, que es su juventud. Somos un país que el mercado de la competencia ha estallado realmente en estos últimos años y contamos con una importante base de creativos muy jóvenes, formados en la cultura americana como espectadores y que hoy en día empiezan a ser generadores de contenidos en una sociedad distinta. Yo creo que la pujanza y la fuerza del mercado español es, sin lugar a dudas, la juventud y las ganas de cambiar contenidos tradicionalmente elaborados con conceptos ya hoy en día creo que completamente olvidados. Bueno, nosotros, el mercado internacional realmente ha sido desde el principio nuestro mercado. Nosotros vendemos el 90 o el 95% de nuestro producto se vende internacionalmente. Nos lleva a que tenemos que acometer grandes cambios en la función comercial. Este es un reto que tenemos delante. Yo creo que las empresas antiguamente llamadas discográficas tienen que adaptarse a un nuevo entorno digital donde el mercado está en Internet y en las redes de telefonía móvil. Y bueno, esto es necesario un cambio importante en la mentalidad del empresario, porque ya no vende un producto físico, sino que vende casi un servicio, una cosa intangible, y además lo vende en todo el mundo, con lo cual lo primero es una adaptación de las mismas empresas a ese nuevo entorno que es tan diferente, ¿no? Creo que la situación del español ahora mismo en el mundo es algo muy a tener en cuenta. No olvidemos que el español es la cuarta lengua más hablada del mundo, que ocupa una posición muy importante en la red, en Internet, y yo diría que lo que tenemos que hacer es luchar al menos por mantener esas posiciones. El segundo factor es tener un servicio eficaz, rápido, que nos permite en 48 horas poner los libros a disposición del profesorado en cualquier país de Europa, en 4 días en Brasil, en Canadá, y más o menos es eso el factor esencial, estando, por supuesto, también es muy importante a la vanguardia de las líneas de metodología del español como lengua extranjera. El aspecto más importante es dar información de que la educación en España es moderna, está actualizada y tiene, en términos de investigación y de aprendizaje, niveles competitivos internacionalmente. Los esfuerzos que el Instituto Cervantes viene realizando en los últimos años ayuda
de una forma muy especial e importante a las acciones que los editores venimos haciendo desde hace varios años para el conocimiento de nuestra lengua en el extranjero. Hace 15 o 20 años los grandes grupos, pequeños también, han venido creando contenidos para la enseñanza del español para extranjeros. Esto hará con que en un futuro bastante inmediato el español sea una lengua de primer orden en el mundo. Yo creo que la industria española, especialmente la industria cultural española, lo tiene especialmente fácil con los retos de la globalización. Básicamente la consigna sería acudir a los mercados y acudir de una manera eficiente. Tenemos en materia de industrias culturales aquello que no tienen la mayoría de los países, y es un superávit de creatividad y un superávit de experiencia en esa materia. Por lo tanto, la globalización no ha de entenderse como un problema, ni mucho menos, sino como una oportunidad. Pues precisamente por ser un país pequeño, pero un país tremendamente imaginativo, con una creatividad muy reconocida fuera, necesita tomar tamaño, necesita alianzas primero internas y luego externas. El mundo de la coproducción es absolutamente necesario para poder exportar, pero el mundo de la coproducción no permite todo. Si se pierden las señas de identidad, difícilmente, pues al final ese producto no solo ya no es deseado fuera de nuestras fronteras, sino que probablemente pierde su naturaleza dentro de nuestras propias fronteras. Y luego, por otro lado, al final tenemos que entender que siendo industria y siendo cultura, no podemos ser ajenos a los mecanismos de exportación que tanto éxito han tenido en otras industrias. Es decir, normalizar los caminos, estar presentes en aquellos lugares donde se ha despertado interés y, en definitiva, hacer empresa, que en este caso tiene ese doble contenido industrial y cultural que no tienen probablemente otros sectores exportadores en España. Para poder jugar un papel hacen falta dos elementos: tener base para los contenidos y tener creatividad para explotarlos. España, desde un punto de vista histórico, artístico, lingüístico, tiene una pluralidad y una tradición que le da base para muchísimos contenidos muy interesantes. Y además tiene una historia de creatividad artística, de creatividad en este mundo. Por tanto, yo creo que la base existe y lo que se necesita es precisamente que las empresas encuentren sistemas de distribución y saber aprovechar el hecho de que, por razones concretas en diversos ámbitos, España y sus culturas están de moda en muchas partes del mundo. Para nosotros las claves es entender que el vehículo es el idioma español, pero las necesidades son distintas según los países. Hay que editar libros que les interesen y les gusten a los costarricenses, libros que los necesiten e interesen a los argentinos. El vehículo siempre es el idioma español, pero las necesidades de cada país son distintas. Bueno, nuestra experiencia no podría ser mejor. De hecho, desde que nos presentamos como empresa de ventas internacionales, de empresa cinematográfica, hemos hecho un recorrido, yo creo que es fantástico. Primero, desde luego, ha sido el colocar la marca, el prestigiar una marca y que se nos reconociera como una empresa que vende un tipo de producto español que puede ser, que estaba adaptado para cualquier país del mundo. Por lo tanto, eran conceptos de producto ya muy pensados desde el principio para los mercados internacionales, y esto nos dio un posicionamiento que a día de hoy, pues sin lugar a dudas, nos ha situado pues quizá entre las 15 o 20 compañías más visitadas de cualquier mercado. Nos falta mucho trabajar esa marca de animación española y posicionarnos en el mercado internacional. El sector, los profesionales lo conocen, pero el público en general no lo conoce, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un hueco por tipo de producto, por contenidos, y sobre todo un hueco también por contenido cultural en nuestros productos, ¿no? A través del idioma y de la cultura que nos envuelve, ¿no? Yo creo que ahí hay que aprovecharlo. Tenemos un hueco importantísimo en algunos mercados, como es el mercado americano, con un sector de los
hispano creciente y muy poderoso cada vez más, y yo creo que hay que potenciar nuestra presencia en el exterior con una marca homogénea que hasta ahora no la hemos tenido. No, se habla mucho de la expansión del español, pero realmente esta expansión se centra mucho en Iberoamérica, contando Brasil, y en Estados Unidos. Ahora se empieza a hacer en China, pero donde realmente haría falta que esta expansión se notara es sería en África y en Asia en general, que es donde son unos mercados potencialmente muy importantes y es donde tendríamos que actuar con más fuerza. La edición española es una edición dotada de gran iniciativa empresarial. En términos de proyección exterior, no hay que olvidar que hay un activo, un elemento en el sector editorial que actúa como barrera de entrada para la expansión exterior. Este elemento es el idioma. En el caso español, no es casualidad que mucha de la expansión exterior se haya dirigido hacia América Latina, con quienes compartimos el idioma. A futuro, y con el enorme reto tecnológico que tenemos delante y la convergencia entre sectores de ocio que ello supone, deberemos volver los ojos hacia otros países también. Nuestra experiencia empresarial en el exterior ha sido rápida, muy gratificante, porque en este momento estamos presentes en 8 países de América Latina, con más de 900 profesionales trabajando allí, y hace 4 años apenas estábamos en 2 países. Ha sido una experiencia muy gratificante porque observamos que las empresas culturales españolas, en el caso del mundo editorial como el nuestro, tienen muchísimas posibilidades todavía de hacer grandes aportaciones. Tenga en cuenta que en los últimos años han sido otro tipo de industrias, no la industria cultural, la que se ha ido colocando en América Latina, sector comunicaciones, etcétera, pero creemos que todavía existe un amplio campo de trabajo para el sector editorial y cultural en América Latina. Prioritarios los más grandes, que son Estados Unidos y Japón. Y en el mercado europeo deberíamos movernos con toda naturalidad, como ya en parte estamos haciendo. Desde la entrada en el mercado común, realmente todos comenzamos a exportar. Desde que estoy aquí en España, nosotros tratamos de exportar la música española de 3 maneras. Una es abriendo oficinas en el exterior. Tenemos una oficina en Lisboa y ahí tenemos gente de ventas y gente de promo, que es lo que necesitas para hacer que la música llegue al pueblo, al público. Otra manera, para llegar a otros países donde no tienes oficinas, que licencias discos a compañías parecidas a la mía, compañías pequeñas, que se encargan de todas las facetas de la distribución musical, la promoción, marketing, ventas y distribución a tiendas. Y la tercera manera, que es nueva, es la distribución digital. Entonces nosotros tenemos una distribuidora digital que vende nuestra música y la de otros sellos independientes españoles a plataformas como iTunes y Music. Entonces una persona en Nueva Zelanda, o en Canadá, o en Japón, o en Sudáfrica, ya puede escuchar los discos de La Habitación Roja, del Hombre Burbuja, de grupos españoles independientes. Desde Sold Out, nuestros mercados prioritarios, por nuestra vocación internacional desde nuestra fundación, prácticamente son todo el mundo, pero un poco por concretar, yo diría que por la dimensión de mercado que tiene y de potencial de negocio Estados Unidos, que sigue siendo un mercado difícil de alcanzar, y por lo gran desconocido que es y también el potencial, yo diría Asia, específicamente China y Japón. Normalmente las compañías de estas características tienden a establecerse en sus mercados naturales, y a partir de ahí van creciendo y van de alguna forma saliendo al extranjero. En nuestro caso es una necesidad. No hay un apoyo importante, sobre todo al área de documental en nuestro país, y ya no es una cuestión de éxito, no, es que no tenemos más remedio que salir lógicamente al extranjero si queremos seguir subsistiendo. Lo paradójico quizás es que para vender música digital en España es necesario hacer un contrato en Estados Unidos y cobrar desde Estados Unidos, con lo cual la internacionalización ya no es una cosa que uno tiene que querer, sino que ya es un hecho de por sí a la hora de
a la hora de funcionar como una empresa de música, ¿no? En los cursos de español para extranjeros que organiza mi empresa, Estudios Ampere, los principales retos vienen del continente americano. Es donde está nuestra principal competencia y con la que debemos enfrentarnos. Yo creo que a medio plazo es verdad, el mercado anglosajón es uno de los más importantes, también el europeo, pero en estos momentos creo que hay que ir hacia el mercado asiático y creo que es bastante difícil posicionarse allá, pero que cada vez se están dando grandes pasos para hacerlo. Y en la literatura tengo que decir que el mercado está muy abierto últimamente y están comprando mucha literatura española, tanto en China como en Corea, como en Indonesia, y es bastante alentador. Nosotros, concretamente, contamos con oficinas en los 5 continentes. Tenemos oficinas implantadas en Asia como núcleo de todo lo que pueda ser la parte este del mundo. Y luego también tenemos lo que es Estados Unidos, Europa, Centroamérica. Hemos intentado poder ofrecer todo lo que son los destinos e incluso crear nuestras oficinas comerciales. Las claves del éxito internacional de un editor son, por un lado, el riesgo, pero por otro lado, la prudencia, y encontrar el equilibrio justo entre el riesgo y la prudencia. El hecho de estar trabajando con un producto que está muy definido y muy marcado por lo que es el idioma hace que nuestro mercado potencial sea todo lo amplio que puede ser los lectores que leen en el mismo idioma que nosotros, pero también todo lo reducido o restringido que pueda ser este mercado. Entonces, intentar lanzarnos por las bravas a mercados extranjeros sin definir muy bien cuál es el potencial lector o el potencial comprador de nuestro producto es muy peligroso. Entonces, el equilibrar una dosis suficiente de riesgo con una dosis suficiente de prudencia creo que es la clave de un éxito. Videomedia se fundó hace 25 años. Fuimos la primera productora independiente de este país y nuestra actividad exterior se ha limitado a vender formatos y vender producto terminado a algunos países, y además hemos creado filial propia tanto en Italia como en Portugal. En Portugal ya llevamos muchos años produciendo para las 3 principales cadenas portuguesas, y en Italia hace muy poquito que nos hemos asentado y estamos preparando una producción importante para RAI 2. Desde el ICEX queremos agradecer la colaboración de todos los empresarios y asociaciones participantes. Estamos ante un nuevo entorno lleno de oportunidades, pero también de nuevos compromisos. En las distintas entrevistas se plantean cuestiones resumidas en conceptos como conocimiento, adaptación, marca, oportunidad, proximidad, competitividad, expansión, temas a los que hay que dar respuestas. España parte de una posición privilegiada y es el momento de impulsar definitivamente un tejido empresarial enfocado a un mercado global. Por ello, quiero reiterar el compromiso del Instituto Español de Comercio Exterior con estos sectores mediante el Plan de Apoyo a la Internacionalización de las Industrias Culturales 2007-2009, a través del cual no solo hemos reforzado los actuales programas, sino que estamos desarrollando nuevos instrumentos que favorezcan una mayor presencia exterior de las empresas audiovisuales, editoriales, musicales y de servicios educativos de España.